bien. Con tus manos te garantiza, tú eres el todo, soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Tú eres el gran creador, tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón porque tú mereces toda gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos te garantiza, tú eres el todo, soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos te garantiza, tú eres el todo, soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Es que sufras o tristeza, perdónanos toda la vida, sí, eres soberano. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy, la mereces hoy. Amén. Feliz Santo Sábado para todos. Saludos y bendiciones. Saludos especiales para nuestros hermanos que nos escuchan en Medellín, en Estados Unidos, en otros lugares de Colombia y en muchas partes del mundo. Les invito, hermanos y amigos, a suscribirse a este canal, a darle like, para que así otras personas puedan también escuchar y ver este maravilloso mensaje. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar de un tema hoy que es un poco controversial, un tema muy discutido, como lo es la santa ley de Dios. Muchas personas dicen que la ley de Dios está abolida, porque hay textos que dicen que la ley está abolida. Otros dicen que estamos es por la gracia, otros que no creen en la palabra del Señor. Pero recuerden, hermano, que la palabra del Señor es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ello nos da la seguridad de que es una inspiración divina. También nos dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien, hermano, entonces con estos textos en mente, les invito a que cerremos nuestros ojitos y vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Oremos. Maravilloso y eterno Dios que mora en las alturas de los cielos, para ti sean la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad maravillosa de poder discernir, estudiar tu santa palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu more en este lugar y que podamos entender y comprender
lo que tú quieres decirnos. Para que así, Señor, podamos honrarte y glorificarte como solamente tú te lo mereces. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos. En Colosenses 2:14 al 17 hay un texto un poco controversial o malentendido. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es una sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Este texto está diciendo que nadie os juzgue en comida, en bebida, ni en luna nueva, ni en día de reposo, que ya anuló esta ley. Efesios 2:15 también dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice que está aboliendo en su carne cuando murió en la cruz. Oseas 2:11 dice: haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. Todos estos textos nos están hablando de una ley y un día de reposo. Isaías 1:13 y 14 dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva o día de reposo. Pero entonces rematamos con un texto que dice Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces aquí estamos viendo de que no podemos depender de las obras de la ley, que la ley entonces muchos la entienden que está abolida, porque en Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe en Cristo Jesús, pues no es don de vosotros, es don de Dios. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie debe de gloriarse por guardar la ley. No es por obras, es por gracia, dice este texto. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces cuando dicen Cristo murió por nosotros, entonces ya no tenemos que guardar la ley. Pero sigamos viendo a través de las Sagradas Escrituras para que vamos descubriendo cosas nuevas. Entonces la ley está abolida según estos textos, pero Romanos 3:31 dice que no. Romanos 3:31 dice: luego por fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y en Mateo 5:17 Cristo Jesús dijo con sus propias palabras, él mismo dijo estas palabras: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o anular o invalidar la ley o los profetas. He venido para cumplir, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Ya pasaron el cielo y la tierra, no han pasado. Entonces la ley está vigente, o Cristo nos dijo mentiras. Entonces aquí vemos que hay unos textos que están mal entendidos, contradicciones o malas interpretaciones. Segunda de Pedro 3:15 dice, y vamos a prestarle bastante atención a este texto porque es muy interesante. Segunda de Pedro 3:15 y 16: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué texto tan tajante. Aquí nos está diciendo el apóstol Pedro que Pablo, según la sabiduría que le dio Dios, escribió en casi todas sus epístolas cosas difíciles de entender. Por eso es que la Biblia no la podemos leer por curiosidad. La Biblia debemos de estudiarla y pedir la dirección del Espíritu Santo para que al comprenderla podamos entonces ponerla en práctica. Gálatas 5:1 al 4 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué otra vez? Porque entonces antes habían estado al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí vemos en este texto que si yo guardo una ley que ya Cristo Jesús la guardó por mí y me la está dando por gracia para que no tenga que guardarla, y yo la sigo guardando, pues entonces estoy obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque de Cristo me desligo, he caído de la gracia, ya no estoy entonces bajo la gracia, quedaría bajo la ley, pero nosotros continuamos y estamos bajo la gracia. Muy bien, entonces hay otros textos que nos dicen si será ley o será gracia. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y quién era ese Hijo? Cristo Jesús. ¿Nació bajo la ley? Sí, Cristo Jesús nació bajo la ley. En Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar, y la circuncisión es de otra ley, no es de la ley moral. Para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces el ángel había dicho que cuando naciera se iba a llamar Jesús. Y Jesús guardó la ley ceremonial. También Cristo Jesús fue circuncidado. Aquí vemos claramente que había otra ley que habla de holocausto, circuncisión, sábados, comidas, bebidas, lunas nuevas, y también habla de días de reposo. Aquí es donde está la confusión, hermanos. Aquí tenemos que entonces concentrarnos muy bien para que veamos que esa confusión nos lleva a cometer errores. Y entonces vamos a ver la Biblia como contradictoria. Romanos 5:13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces no podemos creer que la ley solamente fue dada en el Sinaí, y allí Cristo Dios le entregó las tablas a Moisés, y allí empezó la ley. No, la ley es eterna. La ley de Dios siempre ha existido, hasta en el cielo. Fíjense ustedes, ¿por qué pecó Satanás y dónde pecó? Pecó en el cielo. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? Y todavía no se había escrito la ley. ¿Por qué pecó Caín? Adán y Eva pecaron porque tuvieron dioses ajenos. Le creyeron a otro en vez de creerle a Dios. Cuando le dijo Satanás: no moriréis. Caín mató. Ahí está transgrediendo la ley moral: no matarás. En el diluvio dice: se casaban y se daban en casamiento, y entonces vino el diluvio y se los llevó a todos. Y todo esto es antes del diluvio. Vamos a empezar entonces a estudiar ahora sí estas dos leyes. Vamos a empezar por la ley moral y luego vemos la ley ceremonial, y vamos a ver algunas características de estas dos leyes. La ley moral fue escrita por Dios, mientras que la ley ceremonial no, fue escrita por Moisés. Vamos a ver, Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces aquí, mis apreciados hermanos y amigos, esas tablas estaban escritas no solamente con el dedo de Dios, eran tablas en piedra. Esto tiene que ver y tiene que ser diferente a una ley que se escribe en un libro, en un papel, y que la escribe un ser humano y no la escribe Dios. Éxodo 40:20 también dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, mientras que la otra ley fue colocada a un lado del arca. Eso lo vamos viendo ahora poco a poco. Éxodo 20:8: el cuarto mandamiento no incluye sábados ceremoniales. Recuerde que el cuarto mandamiento incluye el séptimo día de la semana. El séptimo día. Dice que fue hecho para el hombre también el día de reposo. Marcos 2:27 y 28 lo confirma. Dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué? Porque si Dios nos dice: bueno, yo voy a dejar un día para que ustedes me adoren, y deja cualquier día, la gente, pues uno lo adora en el lunes, otro el miércoles, otro el sábado, otro el domingo. Dios instituyó un solo día para que todos estuviéramos congregados en ese día, recibiéramos sus bendiciones y para poder protegernos del enemigo. También les dijo en el versículo 28: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, es dueño del sábado.
Muy bien, entonces aquí vemos que ese día santo Dios lo instituyó en la creación, es el monumento de la creación. Cuando Dios terminó de hacer todo, dice que en el séptimo día reposó, bendijo y santificó ese día. Es un día especial. Dice también que lo guardó Jesús. En Lucas 4:16 dice: y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo se levantó a leer conforme a su costumbre. Era la costumbre de Jesús, estaba guardando el día de reposo. Pablo lo guardó. En Hechos 18:4 dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esto no lo dijo Pablo 2 o 3 días después de haber muerto Cristo Jesús. Eso lo dijo 28 años después. Todavía se guardaba el sábado. Jesús dijo una profecía que nos indicaría que el sábado se seguiría guardando, incluso en el cielo. Pero ahora vamos a ver Mateo 24:20. Mateo 24:20 dice que los apóstoles le preguntaron a Jesús, que estaban hablando de la destrucción del templo, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Cristo Jesús les dijo: orad, porque vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. Estaba profetizando que en ese día que iba a ser esta destrucción de Jerusalén, en el año 70, oraran para que no fuera día de reposo ese día, no cayera esa persecución en ese día. ¿Por qué? Porque recuerden que Palestina es muy frío, y en ese hielo, en ese frío, las personas huyendo en un día santo donde para ellos era prohibido incluso caminar más de 1000 pasos. En Lucas 23:54 al 56 se registra una historia de unas mujeres que venían siguiendo a Jesús. Vieron cuando lo crucificaron. Entonces ellas fueron a comprar especies aromáticas para ungir el cadáver. Pero ¿qué pasó? Era viernes en la tarde, era día de la preparación, dice la palabra. Ese día de la preparación, entonces se oscureció. Y cuando se oscurece, empieza el nuevo día. Porque eso lo dice la Biblia y lo vamos a ver más adelante. Y dice que estas mujeres guardaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si ese mandamiento hubiera sido abolido en la cruz, Cristo se lo hubiera dicho, o entonces ellas estarían mal evangelizadas. Muy bien, es Éxodo 16:4 y 5 dice que en el desierto el pueblo de Israel guardó el sábado. Dice que caía maná todos los días, pero el día sábado no caía maná, porque ese día era santo, ese día había que guardarlo. Podían recoger todos los días la porción diaria, no podían recoger doble porción porque se engusanaba, pero el viernes recogían doble porción para guardar para el sábado y no se engusanaba. O sea que aquí está demostrando que es un día santo y que Dios lo protege. Muy bien, aquí ya hemos visto las características que tiene la ley moral. Vamos a ver algunas características de la ley ceremonial. Una ley sustituta fue escrita por Moisés. Éxodo 31:24 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Qué interesante que veamos que aquí la ley escrita por Moisés fue colocada a un lado del arca y fue en un libro. Vamos a ver Levítico 23, 24 al 38. A ver qué nos dice Levítico 23, 24 al 38. Dice en el capítulo 23, versículo 24 de Levítico, dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo. Imagínense ustedes cuando un día se da por fechas. El día de mi cumpleaños no cae todos los días el mismo año. En cada año cae un día diferente. Aquí estamos viendo que es por fechas y se guardaba una vez al año. Eran 7 sábados ceremoniales. Entonces vuelvo y repito: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Si el primero del mes 7
era día de reposo, no podía ser el séptimo día, porque a los 10 días, la semana no tiene 10 días. Luego dice que a los 15 días volverá a ser otra vez día de reposo, y así sucesivamente son 7 sábados ceremoniales. Y dice, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Por qué de tarde en tarde? Recordemos que en aquel tiempo los días empezaban en la tarde, porque en Génesis dice, y fue la tarde y la mañana de un día, fue la tarde y la mañana del segundo, y así sucesivamente hasta la tarde y la mañana, igual que las mujeres que venían desde Galilea, cuando ya era viernes en la tarde, para ellos en aquel tiempo era sábado, y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Muy bien, entonces aquí vemos que el Levítico nos está diciendo que tenemos sábados, pero no tenemos séptimos días. El séptimo día es el día del Señor, que se le dio el nombre de Sabbat. Sí, porque Sabbat es fiesta del Señor. Entonces se confundieron al darle el mismo nombre al sábado de la ley moral y el mismo nombre al sábado de la ley ceremonial. Al abolir el Sabbat o fiesta ceremonial, abolieron también el sábado. Muy bien. Aparte de esto, esta ley ceremonial era secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque era para pedir perdón contra los pecados cometidos contra la ley moral. O sea, esta ley se hizo para eso, para pedir perdón, matando un cordero, expiando su sangre y haciendo ciertos ritos y ceremonias, y entonces por medio de eso se pedía perdón por los pecados cometidos contra la ley moral. Por eso la ley ceremonial era sustituta, tenía que terminar, mientras que la ley moral no. En Job 1:5 dice que Job hacía holocaustos todos los días por sus hijos, por cada uno de sus hijos. ¿Qué era un holocausto? Matar un cordero. ¿Para qué? Dice Job que para pedir perdón, porque a lo mejor sus hijos habrían pecado contra Jehová Dios o habrían blasfemado contra él. De esa manera lo hacía Job todos los días, dice en Job 1:5. En Hebreos 10:4 dice, la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Entonces, ¿cuál era la sangre que quitaba el pecado? La sangre de Cristo Jesús. Esa sangre de los machos cabríos era un reemplazo, una sombra, una imagen que iba a ser cubierta por Cristo Jesús cuando Él muriera y derramara su propia sangre. Muy bien, entonces aquí volvemos y repetimos en Oseas 2:11, haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. Fíjense que cuando hablamos de una ley ceremonial, se mencionan algunos mandamientos de esa ley. Cuando hablamos de la ley moral, entonces se menciona la ley moral. Dice también en Efesios 2:15, ya lo vimos, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Era diferente. Y entonces ahora sí vamos a leer Colosenses 2:14 al 17, que fue el versículo que leímos, y vamos a entenderlo mejor. Dice Colosenses 2:14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí viene la parte donde menciona la ley ceremonial. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva o día de reposo. Todo eso era una sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Quién fue el que murió? Cristo Jesús. Muy bien, entonces esto era una semejanza. Ahora ya entendemos mejor que esta ley sí fue abolida. Pero ahora vamos a ver que en los escasos 8 versículos que hay en la Biblia que hablan del día primero, el día domingo, no existe ni uno que autorice el cambio del sábado por el séptimo día, por el día, el sábado por el domingo, primer día de la semana. Ningún pasaje que diga que el domingo es un día santo. No hay promesas de bendición por guardarlo, ni castigo por no guardarlo. Vamos a buscar nuestras Biblias, Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. A ver qué nos dice. Jeremías 17:5. Muy bien. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces no podemos confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es muy interesante que nosotros podamos ver a través de las Sagradas Escrituras, aprender de ellas, ponerlas en práctica y así entonces poder honrar a nuestro Dios de la manera que Él se lo merece.
Mateo 28:1 es uno de los versículos que habla del domingo. Y yo tengo anotados aquí los 8 versículos que hablan del primer día de la semana. Mateo 28:1, Marcos 16:2, Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:1, Juan 20:19, Primera de Corintios 16:2. Todos estos versículos hablan del primer día de la semana, donde se partía el pan y se hacían otras cuestiones. Pero aquí tenemos un versículo que es interesante que lo leamos. Hechos 27 al 8. Hechos 27 al 8 dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Este es un versículo de los que escribieron difíciles de entender. ¿Por qué es difícil? Porque lo vamos a ver de acuerdo con los días que estamos viviendo. Tenemos que trasladarnos a aquellos días. Entonces aquí dicen que el primer día de la semana, ese primer día de la semana era el sábado en la noche. ¿Por qué? Porque se dice de tarde en tarde guardaré vuestro reposo. Y aquí dicen, y sabemos que el primer día de la semana o cualquier día comienza en la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Por eso las mujeres que venían desde Galilea, el día viernes, el día de preparación en la tarde, guardaron el sábado porque ya era sábado. Ahora, el sábado, cuando se oculta el sol, entra el domingo. Entonces, ese momento que estamos hablando aquí, ya era domingo. Era el primer día de la semana, domingo, o sea, para hoy, sábado en la noche. Y dice que Pablo había de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Esa medianoche era entonces el día domingo. El que amanecía luego era el domingo hasta la tarde. Y ese día dice que salía de viaje. Y en aquellos días no se podía salir de viaje, porque el día de reposo se guardaba donde no se podían caminar ni siquiera 1000 pasos. Entonces aquí entendemos de que este día Pablo lo tomó como un día común y corriente. Salía al día siguiente. ¿Cuál era el día siguiente? El domingo en la mañana. Salía de viaje. Muy bien, hermanos. Entonces la ley ceremonial fue abolida y tenía sábados, pero la ley moral es eterna. No debemos de confundir la ley moral con la ley ceremonial, ni los sábados morales y los sábados ceremoniales. La ley moral se guarda por amor. El joven rico le preguntó a Cristo Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cristo Jesús le dijo, guarda la ley. El joven rico le preguntó, ¿y cuál ley? Dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, amarás a tu prójimo, no matarás, no robarás, no harás esto. Ah, no, eso lo he guardado todo desde mi niñez. Entonces Cristo Jesús le dijo, entonces anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue muy triste porque tenía muchos bienes, muchos bienes. Eso lo registra Marcos 10, 17 al 25. Entonces Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, por amor, por amor. Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 8, 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros no podemos sujetarnos a la ley de Dios, tampoco podemos. Pero Cristo vino, como sabía que no la podíamos guardar, vino y la guardó por nosotros. Entonces, yo voy a poner un ejemplo, ya casi para terminar, un ejemplo muy didáctico. Vamos a ver cómo es la ley. Un padre de familia tiene una finca muy grande, tiene 3 hijos, los hijos viven allí en esa finca, disfrutan de toda la finca. Bueno, son hijos y el papá pues les da la oportunidad de que disfruten. Entonces el papá quiere saber si los hijos lo aman de verdad. Y él decide hacer 3 piscinas olímpicas y le coloca 2 tobos a cada piscina. Y le dice a los hijos, los llama y les dice, mire mis hijos, yo quiero pedirles un favor y también pues imponerles aquí un trabajito. Cada uno de ustedes me va a llenar la piscina. Una piscina para usted, otra para usted. Ahí tienen 2 tobos y el río les queda ya a 5 kilómetros. Entonces los muchachos se ponen a hablar y dicen, no, pero
El papá se va y los muchachos quedan allí hablando y dicen, yo no voy a hacer eso porque es imposible. Llenar eso de aquí a 5 kilómetros con todo, yo no lo voy a hacer. Mi papá me ama, él no me va a castigar por eso. Muchos dicen, Cristo me ama, no va a castigarme porque hago las cosas que me pide la carne. El segundo dice, no, pero ya va. Es una ley que mi papá nos puso. Si él nos impone esta ley, pues debemos de hacerlo. Yo sí lo voy a hacer, pero no voy a trabajar horas extras, yo no me voy a matar. Yo lo hago por cumplirle porque pues él me está obligando a hacer eso, entonces lo voy a hacer. Y el tercero dice, no, yo no pienso de esa manera, yo pienso que mi papá es el dueño de toda esta finca, nosotros disfrutamos de estas maravillas, él nos da todo lo que necesitamos. A mí me daría vergüenza mirarlo a los ojos y no haber cumplido con el pedido que él hizo. Yo amo a mi papá, yo quiero que él se sienta contento, que se sienta agradado y cuando él venga, yo le haya hecho lo que él pidió. Al tiempo apareció el papá, bueno, y reunió a los 3 muchachos. Vamos a revisar las piscinas. La primera piscina, seca. La segunda piscina, 30 centímetros de agua. Porque este no iba a trabajar horas extras, pero trabajó. La tercera piscina, por la mitad. ¿Cuál de los 3 cumplió con la ley? Muchos me dicen, no, que el tercero, pero ¿cuál era la ley? Llenar la piscina. ¿Cuál de los 3 la llenó? Ninguno de los 3 llenó la piscina. Ninguno cumplió con la ley. Pero se merece la bondad del Padre porque luchó. Esa es la ley de Dios. Tenemos que luchar por agradar al Señor. Yo no voy a guardar la ley para que entonces Cristo me salve por medio de la ley. No, no es por obras. Es por medio de la fe, por la gracia inmerecida que Dios nos regala. Concluimos pues con que la ley moral está vigente el 7º día, porque también dice Santiago 2:10, dice, el que guarda toda la ley, pero infringe en un punto, se hace culpable de toda la ley. O sea que en el cielo 10 menos 1 es igual a 0. Y aquí la mayoría de la gente guardan 9 mandamientos. No los guardan para salvarse, pero tampoco lo hacen por amor. Nosotros debemos de hacerlo por amor. Y el sábado se hace por amor a Cristo Jesús, no por legalismo, como muchos lo entienden. Es un día que Él dejó y aquí no hay muestra ni señal de que lo haya anulado, ni abolido, ni lo haya reemplazado, ni haya dejado a nadie en este planeta como su sustituto, como su representante, porque Él dice que enviará a mi Padre en mi representación, dice Cristo Jesús, al Espíritu Santo. Entonces el que tenemos como representante de Cristo Jesús es el Espíritu Santo. En Isaías 66, 22, 23 dice, porque como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorar delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí? Lo está diciendo un profeta mayor, que todas sus profecías se han cumplido. Está diciendo que en el cielo se va a seguir guardando el sábado. O sea, no está abolido. El sábado se seguirá guardando en el cielo. Y entonces nosotros nos vamos a convertir en un pueblo santo, como lo dice primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros, apreciados hermanos, apreciados amigos, queremos ser ese pueblo santo de Dios, debemos de hacer las cosas para Dios, con amor, no por legalismo, no por cumplir la ley, porque en verdad yo reconozco que muchos se fanatizan y entonces el día sábado no quieren hacer nada como lo hacían los antiguos. No, el día de reposo dice, ¿quién de vosotros que se haya caído una oveja no la saca? Cualquiera lo haría. Entonces, ¿no valéis vosotros más que una oveja? Dice, pues es lícito hacer el bien el día de reposo. Y nosotros tratamos de hacer las cosas para agradar al Señor. Que el Señor me le bendiga, mis apreciados hermanos. Para dar por concluido este tema, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido disertar de su santa palabra. Oremos. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre porque tú eres nuestro único y verdadero Dios. En ti creemos y en ti confiamos. Te damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu santa palabra nos has dirigido para que, sí, Señor, al entenderla podamos alabarte y glorificarte y dar ese ejemplo maravilloso para que otros puedan llegar a tus santos y benditos pies.
Bendiciones que te rogamos en los méritos santos, justos y sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En la oración la vida se engrandece, pues nuestra fuerza está en ti, Señor, nuestra misión despierta y florece para llevar al mundo tu amor. Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame, que pueda obrar y orar con más fervor para vivir el método de Cristo, iluminar el mundo con tu amor. El mundo vive en días muy oscuros, sin esperanza, sin amor, sin luz. Levanta, oh Dios, un pueblo fuerte y puro a reflejar la vida de Jesús. Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame, que pueda obrar y orar con más fervor para vivir el método de Cristo e iluminar el mundo con tu amor. Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame, que pueda obrar y orar con más fervor para vivir el método de Cristo e iluminar el mundo con tu amor. Para vivir el método de Cristo e iluminar el mundo con tu amor. Para vivir el método de Cristo e iluminar el mundo con tu amor. E iluminar el mundo con tu amor. Amén.